¿Ya escuchaste, ya viste el video anterior? Es que yo dije que yo lo iba a recomendar en este y en el siguiente video, porque sinceramente, esa parte 5, la parte anterior que escuchamos del capítulo 4, estuvo demasiado buena. Fue el enfrentamiento entre Ifrit y Rimuru, que pues en un principio estaba así como que, o sea, esto no se va a poder, no se va a lograr, todo un caos. Y de pronto empieza con su mente, su gran sabio, su habilidad de gran sabio. Y dice, ¿sabes qué? Sí puedo. Y hasta comienza como a jugar, a vacilarse, a Ifrit, a divertirse hasta que Jaque mate y utiliza su habilidad de depredador. Y terminamos con una, digamos, una parte bastante un poco curiosa. Dice, la mano de mi madre fría, sus ojos fríos mirándome. Pero pienso que no se refería, o sea, esta línea no sale de Rimuru. Me parece más que sale de Chizu. Y de hecho vamos a escuchar ahora la parte número 6 de este capítulo y es en efecto como una perspectiva de ella. Aparte su historia no la leí mucho para no hacerme tanto el spoiler. Pero, de verdad, si lo escucharon, vuélvanlo a escuchar. Si no lo han escuchado, vayan, ya les tuvo que haber aparecido por acá la pestañita, porque sinceramente la descripción de la escena estuvo bastante buena. Así que ya con eso, ya no les recomiendo más, sino que vayan y lo vean. Comenzamos acá también con la siguiente parte, que es la parte número 6. Capítulo 4. La conquistadora de las llamas, parte 6. Una cálida sonrisa y un montón de ceniza blanca pura. Todos estos recuerdos me atormentaban. No quería recordarlos. Pero ese fue el camino que caminé. Si no me hubiera topado con la heroína, dudo que mi alma alguna vez pudiera haberse salvado. Pero era demasiado débil, demasiado inexperta, para terminar como ella. Incluso con tanta gente confiando en mí. Era solo que habían pasado varios años desde que me retiré de la vida de aventurero. Yo era una maestra de pleno derecho, liderando la próxima generación de nuestro oficio mientras ayudaba a la sociedad con su trabajo. La Sociedad de Aventureros, un grupo que cruzó fronteras y había crecido más allá del control de un solo gobierno, había construido su sede en el reino de Ingracia. Ya no era una aventurera, pero si había algo que pudiera hacer por ellos, quería ayudarlos con eso. Después de todo, había sido la sociedad la que me había dado una especie de hogar. Cuando no tenía a dónde ir, allí tuve la oportunidad de enseñar a varios estudiantes talentosos. Un joven de ojos radiantes llenos de pureza. Una niña cuya mirada permanecía teñida de desesperanza. Más otros extraños, supuse, igual que yo. Los dos eran exactamente opuestos en muchos sentidos. Yuki era un niño brillante y optimista, mientras que Hinata era tranquila y reservada, como si llevara consigo toda la oscuridad del mundo. Los bandidos la habían atacado cuando ella llegó aquí. En ese momento, pensé que ella se calmaría y volvería a medida que pasaran los días. Los bandidos encontraron su destino a manos de otro asaltante, lo que salvó la vida de Hinata, pero estoy segura de que el incidente debe haberla asustado. Vi un poco de mí misma en la chica, después de todo. Tenía una afinidad por ella. Aparentemente era unilateral. Gracias por todo lo que me has enseñado, dijo. No hay nada más que pueda aprender de ti. Dudo que nos volvamos a ver. Luego se dio la vuelta y se fue. Pensé que podría haber sido mejor perseguirla, pero no podía dejar la ciudad. La sociedad estaba construyendo un nuevo programa de asistencia compartida con Ingracia, una nueva estructura organizativa propuesta originalmente por Yuki. Como exhéroe, me pusieron en la posición de representar a la sociedad en las negociaciones necesarias. Era algo que quería ver tener éxito, considerando cómo definiría la dirección futura de la sociedad. Así que al final, todo lo que pude hacer fue despedirla. Si alguna vez te pierdes, la llamé, quiero que confíes en mí. Después de agonizar por eso, decidí apoyar a Yuki por encima de Hinata. La niña había recorrido un camino similar al mío, pero siempre tuvo una voluntad mucho más fuerte que yo. Pensé que debería creer en ella. Que su voluntad de hierro podría despejar la oscuridad en su alma y transformarla en una gran mujer. No fue una gran sorpresa cuando supe,
pocos años después, que ella había ascendido a un puesto importante en la iglesia. Me sentí un poco orgullosa, solo un poco, y un poco ansiosa. Hinata no se siente sola, ¿verdad? ¿Le va bien con su vida? Las preguntas me abrumaron, pero pensé que no tenía derecho a hacerlas. Una vez tuve la oportunidad de tomar su mano, y la rechacé. Todo lo que pude hacer fue rezar por la seguridad continua de Hinata. Yuki, por otro lado, era mucho más dinámico. Fue Yuki quien construyó el sistema actual para la sociedad de aventureros, ahora renombrado el Gremio Libre. Gracias a él, el gremio pudo construir una relación cooperativa exitosa con naciones de todo el mundo. Había forjado nuevos tratados con los gobiernos, ganándose los puestos de gremio en sus principales consejos. Sus esfuerzos habían hecho que la organización fuera más poderosa que nunca. No debería haber esperado nada menos. Hasta entonces, cada nación se había centrado únicamente en proteger sus propias fronteras. Cuando el Gremio Libre comenzó a asumir tareas de cacería de monstruos, aligeró las cargas de todos los demás gobiernos del mundo. Y eso no era todo. Los aventureros, personas que viajaban por el mundo, nunca comprometidos con ningún país, estaban obligados a presentar informes sobre sus viajes. El Gremio Libre luego recopilaba estos informes para comprender cómo se distribuían los monstruos en todo el mundo. Se asignaron niveles de peligro a cada región, permitiendo a las personas viajar con relativa paz. El sistema tuvo otro efecto importante. Saber dónde y cuándo esperar monstruos hacía posible detectar anomalías rápidamente, lo que permitía a las personas descubrir e informar sobre monstruos no vistos antes o eliminar hordas en poco tiempo si se volvían demasiado numerosos. Cada vez que un monstruo que normalmente no aparecía en cierta región amenazaba repentinamente a una ciudad cercana, el gremio también estaba obligado a enviar una fuerza expedicionaria para descubrir la causa. Llegar a la raíz desde el principio permitía que el gremio y los gobiernos locales reunieran un cuerpo de despacho mucho más eficiente que antes. Tener este tipo de organización hizo que la vida de las personas fuera más segura y cómoda. La humanidad se encontró expandiendo sus ciudades, y la población general crecía rápidamente en los últimos años. La institución de las clasificaciones asignadas a los monstruos también hizo mucho para reducir el número de muertes. Para alguien encargado de entrenar a nuevos reclutas, nada podría haberme hecho más feliz. Gracias a Yuki, el Gremio Libre ahora era una organización de la que ni las naciones del mundo ni su gente podían prescindir. Yuki, por su parte, simplemente se rió. Estaba imitando lo que vi en ese videojuego que jugué, dijo. Aunque, por supuesto, puedes hacer lo que quieras en un juego. Puedes tener monstruos que digan, no soy un slime malo, ¿sabes? O incluso que se unan a tu grupo. Siempre fue un bromista así. ¿Los monstruos se convierten en tus amigos? Ese tipo de cosas solo pueden suceder en tus sueños. El mundo en el que nací casi había sido arrasado por la guerra. Se había recuperado hasta el punto de crear personas como él, personas que nunca parecían preocuparse en el mundo. Me explicó que estos videojuegos eran juguetes para niños que te permitían experimentar una historia completa tú mismo, así que, si Japón se había recuperado lo suficiente como para darles a los niños sueños con los que jugar, debe haberse convertido en un lugar maravilloso. Entonces escuché las historias de Yuki, pensando en un hogar al que nunca podría volver. Seguí sirviendo de apoyo para Yuki después de eso, aconsejándolo desde atrás, nunca apareciendo en primer plano. El Gremio Libre continuó creciendo y se convirtió en una entidad utilizada por casi todos. Abrazando una filosofía de rescatar a los débiles, accesible para todos por igual. Entonces Yuki, mi propio alumno, se convirtió en el gran maestro del gremio, su posición más alta, aquel que organizaba y supervisaba a los maestros del gremio de cada rama. Dado todo lo que había hecho por ellos, debería haberlo esperado. Sus esfuerzos fueron el catalizador que permitió a las personas vivir en paz. Había hecho todo lo que necesitaba. Sentí la satisfacción de un trabajo bien hecho. Entonces decidí hacer un viaje. Un viaje para encargarme de algunos remordimientos. Seguí soñando con el pasado, cuando aún era una niña.
mientras sufría por contener la voluntad de Ifrit. Quizás me estaba acercando al final de mi vida natural. Sabía que mi máscara de resistencia mágica seguía funcionando tan bien como siempre, así que la razón parecía obvia. Una vez que me di cuenta de eso, llegué a la conclusión de que era mejor que me fuera de la ciudad lo antes posible. No podía saber cuándo Ifrit finalmente se descontrolaría, y no tenía idea de cómo mi muerte afectaría al propio Ifrit. Además, quería tomar represalias contra mi rey demonio. Solo una vez, quería expresar mi opinión frente a él. Entonces decidí emprender mi viaje. Cuando le conté a Yuki sobre mis planes, él asintió en silencio, sin decir nada sobre ellos. Ojalá estuviera dispuesto a perdonar este acto final de egoísmo. Tal vez, pensé para mí misma, así es como se sentía la heroína. Me dirigí a Blue Moon. Heinz ya estaba retirado, ya que su hijo Fuse había asumido el papel del maestro del gremio en su lugar. Nos encontramos y conversamos un poco sobre los viejos tiempos. Tenía mucho que decir, lo que me alegraba. Sorprendentemente, informó que Veldora había desaparecido. El gremio estaba llevando a cabo una investigación frenética para encontrar la causa. No sé muchos detalles, me dijo Heinz con una risita. No le dicen demasiado a un viejo jubilado como yo. Sin embargo, puedo decir que preocupa a mi hijo. Debe haber confiado en Fuse para hablar de él así, pensé. Había ido a varias operaciones de caza de monstruos junto con el niño, y recordé que hacía un buen trabajo apoyándome. Ahora estaba fuera de la línea del frente y siguiendo los pasos gerenciales de su padre. Debe haber heredado todo el talento natural de Heinz. Gracias, le dije. Has sido muy amable conmigo, no debería interponerme en su camino. Después de mi cortés respuesta, me puse de pie. ¿La desaparición de Veldora fue un mensaje divino para nosotros? De cualquier manera, me dirigía al bosque. Tú también mantente a salvo, Shizu. Creo que hay una expedición que sale de aquí mañana, murmuró, casi para sí mismo. Si estás de camino al bosque, podrías unirte a ellos por un tiempo. No trató de detenerme. Siempre fue un tipo agradable, y así era como prefería mostrar amabilidad. Ah, Heinz, no debería haber esperado menos. Supongo que te debo hasta el final, entonces. No me debes nada, Shizu. Y aún no deberías hablar del final. Me gustaría volver a verte alguna vez. Podía sentir el calor detrás de sus palabras. Cierto. Nos veremos luego. Me incliné y me fui. Al día siguiente, logré encontrarme con la expedición que Heinz me mencionó. Consistía en 3 aventureros, y como él me había dicho, eran un grupo brillante y acogedor. Realmente estaba agradecida de unirme a personas tan amables en mi último viaje, aunque sus excesivos descuidos me desconcertaron. Hubo, por decirlo menos, muchos problemas en nuestro camino a través del bosque de Jura. Me impresionó, en cierto modo, que hubieran logrado una clasificación B. Tenían la técnica de batalla a la par de su rango, pero si tuviera que resumir a su equipo, en una palabra, sería absurdo. Sin embargo, nuestro viaje continuó, hasta que metieron una espada en un hormiguero gigante. Estaba horrorizada. Esto sucedió un momento después de que les dije que era una mala idea. Nunca en mi vida imaginé que intentarían algo así. Me imagino que mis llamas podrían haber acabado con esas hormigas gigantes al instante. Pero cuando me di cuenta de lo difícil que era controlar mi poder, ya había comenzado a sentir que mi cuerpo se deterioraba. Permanecí físicamente joven gracias a la presencia de Ifrit, pero a medida que mi poder sobre él disminuía, rápidamente empezaba a envejecer. O, supongo, debería decir que regresaba a la edad que se supone que tenía. ¿Ifrit sería liberado una vez que mi cuerpo cediera? ¿O se derrumbaría y se vendría abajo conmigo? No tendría idea de lo que sucedería hasta que sucediera. Por eso me había puesto en marcha. Y ese es el por qué dudé en utilizar mi fuego. Y así nuestra pequeña Shizu, bueno, de pequeña, en edad no tanto, ¿no? Pero así es como nos cuenta que fue su vida luego de, pues, dejar la vida
de heroína, ingresa al tema de los aventureros y pues entre una cosa y otra, cómo logra llegar a este grupo donde pues habían 3 aventureros y en resumida cuenta van al tema de los hormigueros y ella, bueno, se ve la necesidad de utilizar sus llamas hasta esta parte, pues ahí ya nos ubicamos en todo, que fue cuando, bueno, pierde su máscara y luego aparece Rimuru nuevamente en la entrega y ahí está su primer encuentro. Y con eso vamos a pasarnos a la última parte de este capítulo 4.